Ahí está grabando. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Quería primero consultarles cómo le fue en el parcial. ¿Recibieron bien las notas por guaraní? ¿Pudieron ver la devolución en el sistema ya? Sí, profe, se pudo ver todo bien. Todo bien, bueno, me alegro. Y las notas por guaraní también, imagino, de haber llegado el aviso. Sí, sí, ya están cargadas. Sí, ya Bien. está. Les pido por favor revisen que no haya sumado mal en la tabla de conversión, siempre puede ocurrir, casa de herrero, cuchillo de palo. Eh, ¿Cómo se sintieron respecto al parcial? Respecto al formato, la mecánica, el contenido, ¿era algo que esperaban? ¿Los sorprendió? ¿La bibliografía fue adecuada? ¿Las clases los llevaron bien para responder o encontraron dificultades? Profe, para mí el único defecto que hubo fue la cantidad de tiempo que había para resolver. Sí, ¿Poco para o mí mucho? no llegué a, o sea, no alcancé a terminar el parcial. 40 minutos lo sintieron poco. Bien. Profe, a mí el tema del tiempo me pareció como justo. eh, lo llegué a hacer bien al parcial, pero sí Pero no había les cerró. algunos pero por ahí estaba bueno para darle una leída más tranquilos, eso, pero no me fue un tema puntual, no me pareció mal tampoco. Pero sí con el tema del libro de gatas, no están los cuadros de cuando va con respecto a la explicación. No sé si es un error del libro que usted cargó o es así directamente. No, Eh, ese es el que tenía el doctor Gataz, la versión que tenía el doctor Gataz, la otra era del editorial. bien, Por bien. eso los Porque eso, PowerPoints, acompañarles en cada claro. unidad con los PowerPoints de los gráficos. Sí, sí, lo fui complementando, pero por ahí uno iba en la lectura y te daba otro ejemplo y como que quedabas ahí Ha sido pensando, complicado dudando. eso. Bien. Entonces, puntos sobre orografía y puntos sobre duración del parcial. Un poco más largo hubiera sido más conveniente, lo que sienten. Bien. ¿Qué otras cuestiones? Vamos. Todos deben tener algo que decir. Así que los escucho. Profe, la queja general en el grupo de WhatsApp que tenemos de los compañeros fue más que nada en base al tiempo que había para resolverlo, por el hecho de que por ahí tenías que hacer algún cálculo o hacer algún gráfico como para relacionar bien con el enunciado de la pregunta y no te daba el tiempo para hacerlo, porque si calculás, digamos, la cantidad de tiempo, eran 2 minutos por pregunta más o menos y por ahí no todos llegaron a terminar. Bien. O sea, ha sido el tiempo el problema. Bien. Entonces la próxima vez hacerlo una hora. Más largo. Sí, porque en Eh, cuanto a contenido, profe, es lo que usted nos había dado, o es más, yo encontré mucho todo lo que fueron los ejercicios que usted nos dio para resolver, se basó mucho el parcial en esos ejercicios. Entonces, en cuanto a material, yo no encontré dificultad. Pero sí, al momento que, o tardé mucho en leer las consignas, también puede ser en los mismos nervios capaz que nos han jugado en no, sí, contra, sí. pero no pude finalizar el parcial, no alcancé, se me cerró antes de terminar. Bueno, eso es un error de diseño. Gracias por su comentario, ya para revisarlo y corregirlo para el próximo parcial. Este, sí, posiblemente había opciones que les llevaban más tiempo que otras. Dependía también de cómo salía la mezcla, porque la base de datos de las preguntas era muy grande y había había preguntas que podían ser más rápidas y otras más lentas, tal vez. Se pensó, digamos, como los estándares, 1 minuto y medio, dijimos, bueno, 2 minutos, pero tomo nota a revisar para el próximo parcial. ¿Qué otras cosas? Hay gente que no ha hablado. Soy Castañeto. Señor Neira, mucho gusto. Eh, ¿Qué otros comentarios? Mucho gusto, profesor. Buenas tardes, gracias. Sí. Nada. Bueno, entonces ha sido el tiempo. Y la cuestión de los gráficos del libro. Respecto a los gráficos libres, no le puede ser, a ver, digamos,
Por eso les decía, la bibliografía es libre. Ustedes pueden ir por Samuelson, por el libro que quieran y consiguen. Este está puesto en el aula virtual porque es el que podíamos disponer para darles un acceso a las personas que no tuvieran acceso a bibliotecas o a librerías, y con las limitantes, pero digamos, no podemos piratear un libro, Samuelson o algo violando los derechos de autor, no podemos hacer eso. Entonces, ni tampoco el mismo libro de Gatás del doctor Gatás, porque está la editorial, entonces lo que él tenía derecho a utilizar era esto, nada más. Por eso no está con los gráficos. Así que en ese sentido, pues, no hay- lo hemos tratado de solucionar a través, bueno, ustedes en todas las unidades tienen los PowerPoint, pero sí, posiblemente pasar de un ejemplo a otro sea incómodo para quienes no tenían disponible otro material. Bueno, en principio las notas del parcial han sido bastante buenas, han estado bien, han estado en lo normal, no ha habido cosas raras, lo cual es más que interesante. Eh, Sorprendente también, por todo aspecto, pensábamos que podía haber distorsiones muy grandes en las notas, y no, no las ha habido. Y ustedes tenían navegación libre, lo que les permitía ir y volver hacia atrás en principio, eh, pero ahora me doy cuenta que con el tiempo tan limitado no podían volver atrás muy fácilmente. Bueno, eso fue el primer parcial. Vamos a continuar con los temas del segundo parcial. La clase pasada, la reunión anterior, habíamos estado trabajando la unidad 7, ahora vamos a la 8, que varios de sus temas ya los anticipamos, y les pongo en pantalla una presentación PowerPoint de la unidad 8. Tienen una hecha por el profesor de la Vega en el aula virtual, que tiene unos hermosos gráficos, menos son tan lindos los gráficos, y una presentación que también está cargada en el aula virtual para acompañar la explicación de hoy. ¿Podrían confirmarme si se ve correctamente el PowerPoint? Sí, profe, se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, muchas gracias. Vamos con, entonces, la unidad 8. La unidad 8 nos va a preguntar nos va a pedir un estudio más detallado de cada uno de los elementos principales de la demanda agregada. Sector público va a ser tratado en otra unidad y sector externo va a ser tratado en las dos últimas unidades. Así que fíjense que todo lo que viene del programa hasta el final es ir trabajando los distintos componentes de la demanda agregada. En esta unidad nos vamos a concentrar sobre todo en revisar el funcionamiento del modelo del multiplicador, analizar la variable consumo y analizar la inversión y cómo son sus multiplicadores. En el consumo tenemos dos tipos de consumo. Si ustedes recuerdan, un consumo autónomo, ese consumo de supervivencia que es absolutamente independiente del nivel de ingresos del sujeto, y la mayor parte del consumo está vinculado al nivel de ingresos. Cuanto más alto es el nivel de ingresos, mayor va a ser el nivel de consumo. Cuanto más bajo sea el ingreso, menor va a ser el consumo. Recordamos la ecuación keynesiana, demanda agregada, en la que tenía un consumo autónomo, más este consumo inducido por el nivel de ingresos, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas, o sea, exportaciones menos importaciones. El consumo se divide en consumo autónomo y consumo inducido por el nivel de ingresos.
Y aquí va a aparecer la propensión marginal a consumir. Marginal, recuerden, siempre es una unidad adicional. La propensión marginal a consumir me va a medir esto. Si recibo un peso adicional, ¿cuánto de ese peso adicional, porque me dieron un aumento de sueldo, porque lo encontré en la calle, de ese peso adicional voy a destinar a consumir? Si ustedes se dan cuenta de la fórmula, lo opuesto es cuánto voy a ahorrar. La propensión marginal a ahorrar. Propensión marginal a consumir, propensión marginal a ahorrar. Cuanto más alto es el nivel de ingresos, más alta es la propensión marginal a ahorrar y menor la propensión marginal a consumir. Mientras que las personas pobres con bajo nivel de ingresos tienen una muy alta propensión marginal a consumir y una mínima propensión marginal a ahorrar. Es decir, si ustedes al señor, una persona muy rica, le dan $1 adicional, es muy poco probable que lo gaste en un consumo. Lo más probable es que lo invierta. O de ese dólar invierta 90 centavos y consuma 10 nada más. Mientras a un pobre que no sabe si va a llegar a darle de comer a sus hijos esta noche, no va a ahorrar. Un peso que le den lo va a consumir íntegro. Cuanto más alto es el nivel de ingresos, más alta es la propensión a ahorrar. Cuanto más bajo es el nivel de ingresos, más grande es la propensión marginal a consumir. Es decir, que ante una variación de los ingresos, el consumo va a crecer poco en las clases ricas, en las personas pudientes, y lo que va a crecer es la inversión, mientras que en las personas pobres, un pequeño aumento del ingreso se va a traducir en un aumento casi equivalente en el ingreso nacional, en el consumo. Todo ingreso va a consumo, o la mayor parte de ese ingreso nuevo adicional va al consumo. Si miramos aquí, estamos adelante, es una forma de, no es muy prudente esta placa en este momento porque está adelantando además la propensión marginal a importar. Espere. ¿Qué determina el consumo? El consumo va a Profe, le estar... hago una consulta. Sí. ¿Usted dejó de compartir o algo así la pantalla de presentar porque no vemos el PowerPoint? Ah, bueno, espere, entonces volvemos. Ay, sí, dejó de presentarse. Muchas gracias. No entiendo qué hice. ¿Ahora lo están viendo? Sí, ahora sí, profe. Bien. Esta es la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Muchas gracias por avisarme. Propensión marginal a consumir y propensión marginal a ahorrar. Como les decía, cuanto más alto es el ingreso, mayor es la propensión marginal a ahorrar. Cuanto más bajo es el ingreso, mayor es la propensión marginal a consumir. ¿De qué depende el nivel de consumo? El nivel de consumo depende de las expectativas. Por ejemplo, si tenemos una mala expectativa del futuro, supongamos que yo les dijera hoy, miren, nunca, jamás van a recibir un centavo de jubilación, porque cuando ustedes se jubilen, el sistema va a estar absolutamente agotado, desbordado, muerto y enterrado. Conclusión, el día que físicamente ya no estén en condiciones de trabajar, si quieren seguir viviendo y no vivir de la caridad, van a tener que planear fuentes de ingresos de rentas, por ejemplo, alquileres, rentas financieras, demás que les den mes a mes lo que necesitan para vivir. Si yo les dijera eso, ¿ustedes saldrían a consumir hoy ropa nueva, esparcimientos, salidas al cine si se pudiera o cosas así, o empezarían a ahorrar e invertir si las expectativas futuras fueran malas?
Y Ahorrar. empezaríamos a ahorrar. Empezarían a ahorrar, ¿verdad? Entonces cae el consumo. Si las expectativas son malas, cae el consumo. En Estados Unidos, las expectativas desde hace 2 siglos siempre son cada año mejor, entonces el consumo crece, crece, crece. Fíjense que los norteamericanos promedio está endeudado, desahorra, consume a cuenta del futuro, pero consume a cuenta de qué? Del aumento de sueldo que va a tener el año próximo. Entonces se compra la casa hoy con una hipoteca que se va pagando sin problemas gracias a los aumentos de sueldos proyectados. Acá no sabemos si vamos a tener trabajo, no sabemos si podemos salir a la esquina siquiera, ni si vamos a tener trabajo y pues menos un aumento de sueldo. Hoy formalmente los docentes de la universidad están en paro. Estamos en paro. Con las paritarias. Así que formalmente estoy en paro. Si nuestras expectativas futuras son malas, baja nuestro nivel de consumo. Si nuestras expectativas futuras son altas, nuestro nivel de consumo aumenta. Si somos ricos, consumimos más. Consumimos mucho más. Ricos consumen más que los pobres. Es evidente. Fíjense que también, si tenemos capacidad de endeudarnos, consumimos más. Tenemos bajas tasas de interés. Si me bajan los impuestos, paso a consumir más, porque tengo mayor ingreso disponible. Los niveles de consumo también están directamente afectados, no solo a las expectativas futuras, sino al historial de consumos de la familia, de la persona. Supongamos que estuviéramos ahora en noviembre. Sí, ya estamos en fin de octubre, noviembre. Y sus ingresos caen, lo despiden del trabajo. Sus hijos van a una escuela privada. Ahora en octubre, ¿los va a sacar de la escuela privada y pasar a la escuela pública? ¿O va a seguir consumiendo durante un mes más la escuela privada? ¿Qué va a hacer? ¿Qué haría ustedes? Sigo consumiendo en la escuela privada. Un mes, aunque sea un mes, porque si lo saca ahora del colegio chico, el niño pierde el año, ¿verdad? No va a poder ingresar rápidamente a la otra escuela. Entonces, para el año próximo sí, irá a la escuela pública, no pagará nada por educación y se acabó el problema, pero mientras tanto, este año hay que terminarlo como sea. Entonces siguen los consumos. Si ustedes se ganan la lotería hoy, ojalá, sería muy lindo, sus consumos no van a aumentar inmediatamente. Pues van a seguir viviendo en su misma casa, utilizando su mismo medio de transporte, siguen con el mismo ámbito de relaciones. Va a demorar un poco hasta que, no sé, se muden a Marbella, sus relaciones sean las que hagan en los del club de yates y demás. Va a demorar un poco su aumento de consumo. Igual que si de golpe nos empobrecemos, la caída del consumo no es tan violenta porque hay un arrastre de consumos que no me conviene abandonar o que me cuesta mentalmente darme cuenta que tengo que abandonar. Eh, Estas situaciones hacen que dependa de las expectativas futuras y también del historial de consumos pasados, el nivel de consumo. Si, por ejemplo, aumentara el nivel de ingresos de una familia, nos da la asignación universal por hijos. Aumenta el nivel de ingreso de las personas pobres. Ese, a través del gasto público, primer movimiento que ven en pantalla. A través del gasto público aumente en 100 el gasto público, aumenta en 100 el ingreso nacional. Eso va a hacer aumentar, siendo asignación por hijos, la inversión o el consumo. Y va dirigida a las personas de clases humildes, las personas pobres,
que tienen una muy alta propensión marginal a consumir, va a ir todo al consumo. Y eso se va a traducir en un nuevo aumento del ingreso nacional. Y si aumenta el ingreso nacional, ¿qué pasa con el consumo inducido por el nivel de ingresos? Vuelve a crecer. Y entramos en una maravillosa espiral de crecimiento. Miles de veces han oído hablar de círculos viciosos. Bueno, esto es lo opuesto, es un círculo virtuoso, en el que por un disparador que podría ser la inversión, la exportación o el gasto público, en este caso pusimos el gasto público, va a generar un aumento del ingreso nacional, ese aumento del ingreso nacional va a generar un aumento del consumo, y el aumento del consumo genera un nuevo aumento del ingreso nacional que genera un nuevo aumento del consumo. Y al fin del día somos ricos y un país feliz. Eso es lo que trató de hacer la administración Fernández de Kirchner, sobre todo durante la gestión Kicillof. ¿Dónde está el problema? Díganme ustedes. Mirando la fórmula, ¿cuál es el problema de todo esto? Porque hasta ahí la historia es hermosa, ¿verdad? ¿Dónde habría un problema? Y doctor, yo creería que el aumento del gasto público, El gasto público. para fomentar esa asignación debería sacarle más recursos al sector privado. Bueno, ¿de dónde ahí está? ¿De dónde sale el dinero para el aumento del gasto público? Si lo tenemos... De los impuestos. Bueno, ahora, tenemos varias formas, empecemos. Supongo que estamos en una crisis, porque esto nace en la época de una crisis con Keynes, en la crisis del 30, este modelo. En una crisis no le cobro impuestos a nadie porque todos están pobres, no me pueden pagar un impuesto. Tampoco encontré una mina de oro, así que es emitiendo deuda, como se genera deuda pública el Estado. Bueno, generó deuda. Bien. Y esto empieza a crecer. Ahora, dentro de 3 años yo tengo que pagar esa deuda a los acreedores. Y me encuentro con que a este crecimiento que se generó, yo no le apliqué más impuestos. Porque si yo le aplicara impuestos, bajaría el ingreso disponible, ¿verdad? Y si baja el ingreso disponible, baja el nivel de consumo. Y si baja el nivel de consumo, esta rueda se detiene. Entonces me encuentro con que, ¿qué problema? Tengo que pagar el gasto, la deuda que me generé, pero para eso tengo que ir frenando la rueda, llevando una conducta que va a terminar frenándome la rueda. Entonces, ¿qué hace el gobierno? La fácil. Y hace las próximas elecciones y hace otra emisión de deuda. Hasta que un día terminamos en default. O si no puede emitir deuda, emita sin respaldo. Pero mientras tanto el Banco Central va quedando descansado y eso genera deuda. La emisión sin respaldo y la deuda son lo mismo, ya lo vamos a ver después. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Serio. ¿De dónde saco los recursos para financiar este aumento del gasto público? En el 2008 Estados Unidos lo hizo, emitió deuda, emitió bonos del gobierno frente a la crisis hipotecarias, hizo un aumento, una inyección gigantesca de recursos al sistema, aumentó el gasto público, aumentó el ingreso nacional, aumentó el consumo y se reactivó y avanzó. Pero venía el problema de cómo vamos a pagar esta fiesta. Y eso fue que en el segundo mandato de la administración Obama, la oposición le cerró el país. Si ustedes recuerdan, no le aprobó el presupuesto y se pasaron semanas y semanas en las que el gobierno federal no podía gastar nada, forzándolo el Senado al Ejecutivo a presentar un plan claro, confiable de disminución de gasto público, superávit fiscal, para comenzar a pagar esas deudas que había generado. Bueno, y así terminó teniendo que hacerlo el gobierno,
y la gente no fue feliz entonces con Obama y le votó en contra. Perdió las elecciones. ¿Qué hizo la administración Trump? Hizo algo distinto. El efecto es similar, pero ¿qué hizo? En vez de emitir deuda, bajó los impuestos. Al bajar los impuestos, aumentó el ingreso disponible y se fijó que más que al consumo fueran a la inversión ese diferencial. Le bajó impuestos a los ricos, le bajó los impuestos a la clase media acomodada, generó ventajas fiscales que incentivaran la inversión, no el consumo. ¿Y esto a qué llevó? A que aumentó la inversión, ese aumento de inversión generó un aumento del ingreso nacional, y ese aumento del ingreso nacional, ahí sí genera un aumento de los niveles de consumo vinculados con el ingreso. Fue vía la IMER y sin generar déficit. Lo que había hecho era bajar impuestos y achicar el Estado. Perdón, disculpe. Perdón, les pido un minuto de pausa, voy a buscar un vaso de agua. Un segundito. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias. ¿Me están haciendo correctamente? ¿Sí? Sí, bueno. Sí, profe. Quiero preguntarles si han podido comprender bien esto que he explicado. ¿Cómo se mueven las variables? Sí, profe. Bien. ¿No hay dudas? Abre ahora o calle para de siempre. Profe, entonces Sí. decimos que, porque usted dijo que los ricos consumían más que los pobres. Pues, En volumen sí. Como claro, eso, porcentaje, eso le iba a preguntar. Porque como en porcentaje tal porcentaje, vez, no. claro, porque El tal vez el pobre consume el 100% de sus ingresos y el rico, no sé, un 20, 50%. un Sí, 50, pero ese 50 es muy mucho. claro, sí, sí. Mucho más que lo que consume el pobre en su 100%, pero no, era esa duda nada más. Exactamente. Eh, esto es, este secuencia de movimientos es lo que se llama el multiplicador keynesiano. En un modelo de economía abierta vamos a ver que además
aquí tienen la fórmula del multiplicador, es 1 sobre 1 menos C, y el más 1 más M sub 1 es con la propensión marginal a importar. En muchos países, la mayor parte de los países, y particularmente en Argentina, las importaciones están muy vinculadas también al nivel de ingresos. En la medida que aumenta nuestro nivel de ingresos, aumentan las importaciones. Aumenta nuestro nivel de ingresos, aumentan las importaciones. Y eso es lo que lleva a lo que se ha llamado el cuello de botella del sector externo argentino. ¿En qué consiste? El mismo gobierno hace todo esto, aumenta el gasto público, genera aumento del consumo, pero mientras tanto las importaciones van creciendo. Y en la medida que crecen las importaciones, ¿qué pasa con la demanda agregada? Va cayendo. Y entonces se emite más, se endeuda más para impulsar el consumo. Y sí, está impulsando el consumo, pero al mismo tiempo está impulsando las importaciones, que van frenando la rueda hasta que llega un cuello de botella en que queda paralizado el sistema. De ahí todas las medidas que se pusieron de las licencias no automáticas de importación, prohibición de pagos al extranjero, de impedir, dificultar el turismo al extranjero, poniéndole impuestos extra y cosas así, para que no crecieran las importaciones. En realidad lo que había que hacer era aumentar las exportaciones, que no se ha hecho, no tanto frenar las importaciones. Pero el problema también es que las mismas exportaciones necesitan muchos insumos que también son importados. Exportamos un automóvil, pero hay ciertas piezas que las traemos de Japón, de Alemania, de China, de otros lugares. Entonces, a medida que un país exporta, también va aumentando sus importaciones, lo cual va generando un freno a la rueda. Pero a la medida que las exportaciones crezcan más que las importaciones, vamos muy bien. Acá no exportábamos nada, cada vez exportábamos menos y empezaban a crecer las importaciones, lo cual quebraba todo el círculo que estaba tratando de hacer el gobierno. De ahí la fórmula que tienen aquí del multiplicador. 1 sobre 1 más el consumo inducido por el nivel de ingresos más, perdón, la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar, a importar. Son las propensiones marginales estas. Discúlpenme, si no fui claro. ¿Qué pasa con el ahorro? ¿Se acuerdan que hemos visto que el ahorro eran las familias las que ahorraban y era el sector público el que ahorraba si tenía superávit y era el sector externo el que ahorraba si tenía superávit en el balance, en nuestro balance de pagos? Y todo eso iba a financiar a las empresas. En la Argentina resulta que estamos pobres, ahorramos poco. Sobre que ahorramos poco, nuestro Estado está en déficit, entonces compite con las empresas por el ahorro de las familias. Y por si fuera poco, además tenemos déficit en el balance de pagos, o sea que parte del ahorro se va para pagar las deudas. Conclusión, lo que queda a las empresas es una porción cada vez más chiquita de un ahorro cada vez más chiquito. ¿Cuándo aumenta el ahorro? El ahorro, insisto, el ahorro productivo, el ahorro que equivale a la inversión. ¿Recuerdan ustedes? Teníamos también el atesoramiento, que era ese guardar bajo el colchón unos de 3 a 6 meses, de equivalente a, por familia, 3 a 6 meses de ingresos en atención a peligros, pequeños consumos, oportunidades de negocios y precaución sobre todo. Lo que la gente va haciendo, los $200 de compra de dólares ahora. Va, hasta hace unos días, ya no lo puede hacer más. ¿Qué cosas me van a alentar a dejar de consumir un poco y ahorrar? Y, por ejemplo, que las tasas de interés estén altas. Que
lo que decíamos en el ejemplo al principio, que ustedes me contestaron, la seguridad social se vaya al desastre, a un desastre total, al futuro. Voy a empezar a ahorrar para cuidarme. O que tenga un aumento de renta disponible, como en Estados Unidos, en el cual me bajan los impuestos, entonces destino ahora mayor cantidad de dólares al ahorro. Si baja mi renta disponible, Argentina tiene una presión fiscal altísima. Mejora la seguridad social, la gente cree que va a encontrar una jubilación todavía. Y si bajaran los tipos de interés, habría cada vez menos ahorro. Habría cada vez menos ahorro. Disculpe, doctor. ¿Sí? ¿Me podría explicar eso en el que provoca el aumento del ahorro, que en la parte que dice empeoramiento de seguridad social? ¿Se acuerdan que les pregunté al principio de la reunión si pensaran que no, cuando se van a jubilar no van a cobrar nada? Supónganse que dentro hacen un cálculo ustedes que les dice que de acá a 30 años, cuando se van a jubilar ustedes más o menos entre 30 y 40 años, la caja de jubilados de abogados ya no va a existir y que de jubilación van a cobrar 1.000 pesos por mes. Usted ya sabe que a los 65 no va a recibir nada que le permita vivir de una manera digna. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora pensando en el momento en que ya física y mentalmente ya no esté en condiciones de sostener su trabajo actual? Empezar a ahorrar para generar o comerse los ahorros o generar una renta que lo alimente, por ejemplo, un alquiler. Entonces va a ahorrar para comprar un departamento, un local, una playa de estacionamiento y que le dé una renta de la cual viva, o va a poner dinero en el banco para que, o comprar acciones para que le dé una renta financiera, ¿verdad? Sí, sí. La inversión, ¿de qué va a depender? Hemos visto que hay una correlación muy directa entre ahorro e inversión, pero podría desviarnos hacia atesoramiento. A ver, ¿de qué va a depender que yo esté más interesado en ahorrar? Perdón, en invertir. Si yo tengo la opción de, por ejemplo, poner un negocio, si las tasas de interés que tengo que pagar por los créditos que voy a tomar son muy altas, la rentabilidad de esa inversión tiene que ser muy alta, y no todas dan eso. Pero si las tasas de interés que me cobra el banco son bajitas, casi cualquier inversión pasa a ser rentable, ¿verdad? Entonces pasa a ser fácil invertir. Va a aumentar la inversión si las tasas de interés son bajas. Se aumenta la capacidad utilizada. Veo que está creciendo la demanda, se ha desplazado hacia la derecha y yo ya estoy en un 99% de mi capacidad utilizada y veo que va a seguir creciendo en el futuro la demanda. Bueno, no quiero perderme ese crecimiento, voy a invertir en aumentar la capacidad. O porque mejoran las expectativas. Pienso que esto va a crecer, que firmamos un acuerdo regional de integración y demás. Por el otro lado, si sube mucho la tasa de interés, la inversión va a caer. La inversión se mueve de manera inversa a la tasa de interés. Si tenemos tasas de interés bajas, invertimos mucho. Si tenemos tasas de interés altas, son muy pocos los proyectos de inversión que pueden realizarse y ser rentables con esas tasas de interés. Si en Argentina estamos con unas tasas de interés de más del 50%, se dan cuenta que no son muchos los proyectos de inversión que pueden dar un 50% de rentabilidad anual, con inflación, sin inflación, lo que fuere. Es muy difícil. En cambio, si tuviéramos un 0,25% de interés anual o un 1% de interés anual, casi cualquier proyecto es rentable. Entonces, vamos adelante con más inversiones.
¿Se comprendió esta placa? Sí, sí. Sí. Bien. En el corto plazo, el multiplicador de la inversión tira la demanda. ¿Por qué? Porque las empresas empiezan a contratar personal, empiezan a requerir equipamiento, a requerir insumos de producción. La inversión en el largo plazo lo que hace es moverme la curva de oferta. Si ustedes recuerdan, la oferta agregada en un país tiende a ser muy inelástica, es casi vertical la curva de oferta, puesta a nivel país, es casi vertical. Yo tengo una oferta limitada de tierras, yo tengo una cantidad X de médicos, una cantidad X de abogados en el corto plazo, es muy inelástica la curva de oferta agregada. Si yo hago una inversión, lo que hago es desplazar la curva de oferta hacia la derecha. Desplazo la curva de oferta hacia la derecha. Esto es otra manera de ver lo que estábamos. Un aumento de la inversión, aumenta primero la demanda de bienes y eso genera un aumento de consumo. Luego va a aumentar la producción. Contrata más trabajadores. Todos son elementos que aumentan el consumo. Y que ese aumento de consumo, como lo veíamos aquí, también hace girar la rueda. Es decir, todos los países que les ha ido bien es porque no fue por gasto público que dieron el movimiento, sino por un aumento de las exportaciones o sobre todo un aumento de la inversión. Sobre todo un aumento de la inversión. La cuestión es quién está dispuesto a invertir en Argentina actualmente. Los argentinos seguro no, están huyendo. La fuga de capital es terrible. Yo no sé cuánto puede llegar a aguantar la reserva del Banco Central. Hay que terminar de ver cuáles son los efectos del super cepo, pero yo creo que a este ritmo las reservas no creo que lleguen a fin de año, ni mucho menos. Salvo que pase algo muy extraño, lo cual va a llevar a una devaluación. ¿Cómo? Disculpe, quería hacer un comentario. Ahora con todo Sí, lo que estamos viendo, yo me pregunto, entonces, ¿por qué todos los economistas de la tele dicen que hay que fomentar el consumo con todo el gasto público? Ahora entiendo que lo porque les lleva a pagan para eso. claro, ahora va a entrar una destrucción Usted de la págueme economía. mucho y le voy a decir algo que le guste. Increíble, vamos a una destrucción de la economía. Mire, no es que vamos, vamos, pero hace 70 años que estamos haciendo lo mismo. Hace 70 años que estamos haciendo lo mismo en la reunión pasada, pero no es por el consumo. Fíjese qué terrible que es. Y ahí es donde a un político realmente se le ponen los pelos de punta, porque si usted dijera, con la profesión, ve la profesión marginal de consumir y dice, yo con esto mm, le doy dinero a los pobres y aumenta el consumo y el país va bien. Suena muy bien, suena lindo, suena hasta cristiano, ¿verdad? Cuando en realidad, ¿cómo se sentiría si alguien le dijera, no, mire, no hay que darle más dinero a los pobres, hay que darle más dinero a los ricos? Estamos en una crisis y la solución es darle dinero a los ricos. Suena mal, ¿verdad? Dígalo en la prensa, póngalo en la tapa de los diarios. Suena mal. Lo quiso hacer Francia y le salieron todos los chalecos amarillos a la plaza. ¿Por qué? Porque fueron desgravaciones fiscales para las clases pudientes y le subió con un impuesto especial las naftas a la clase trabajadora. Y entonces dijeron, no, yo ya no puedo ir al trabajo con esto. Y sí, ¿eso va a reactivar a Francia en el futuro? Sí, sí.
Pero explíquenselo a los pobres que están pobres y ven que los ricos cada vez pagan menos impuestos. Es difícil de explicarle a alguien eso. Y el político le gusta una explicación fácil y simple para la mayor parte de sus votantes. Entonces, y depende también de otra cosa, de que todos esos incentivos de inversión que estamos dando a los ricos realmente inviertan. Si acá le damos, y miren todo lo que ha sido los Panama Papers y demás, $2, a $2, hay a mucha gente rica, la sacan del país, no le invierten, no le invierten. Entonces, también hay que, si vamos a alentar la inversión y hacer un esfuerzo fiscal para eso, un esfuerzo de la comunidad, asegurémonos que realmente vaya la inversión. No es tan fácil, suena evidente, pero explicárselo a los votantes del partido no es fácil y conseguir que en nuestro país las clases ricas no fuguen el capital es otra historia además. Perdón, alguien manda un mensaje. Bien, vaya, trabaje y gane dinero, gane sueldo, mucha suerte, señorita. Éxitos, total, la clase va a estar grabada, subida mañana pasado. Lo importante es que ustedes comprendan cuál es el escenario. Y qué cosas van a salir bien o qué cosas qué cosas necesariamente van a salir mal y qué cosas tienen la oportunidad de salir bien. Si apostamos al consumo necesariamente nos va a ir mal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la clase pasada de países como Alemania, Japón, tenían tasas de ahorro de más del 60%, Francia, todos están con una propensión marginal. No jugaron por la propensión marginal a consumir, jugaron por la inversión. Bueno, hay que confiar también en un gobierno para eso. Hay que poder confiar, si no confía usted en el gobierno. Y demás, es difícil. Acá, la década del 90 no fue por el consumo que creció Argentina, fue por la inversión, y sobre todo inversión externa, pero también inversión local. La gente empezó a ahorrar y dinero que tenía guardado bajo el colchón lo metió en el sistema. Ahora, cuando, como la administración de la Rúa, el vicepresidente dice, acá este es un gobierno corrupto y andan sobornando gente con la tarjeta Mané, con la mayor parte de ser ustedes muy chicos, han pasado 20 años. Es decir, luego de la administración Menem vino la administración de Fernando de la Rúa, el UCR más Frente Grande y aliados menores, y el vicepresidente era Chacho Álvarez. Y Chacho Álvarez renunció diciendo que era toda una manga de corrupto. Ahora, si el presidente dice que el vicepresidente dice que el presidente y todos sus ministros son corruptos, ¿qué pasa con la inversión? Cayó a cero al día siguiente. Cayó a cero y empezó una fuga de capitales que perdimos la mitad de las reservas en un año y medio. La mitad de las reservas en un año y medio. Por eso se terminó en el desastre del 2001. Ahora, ¿que era cierto que eran todos corruptos? No me cabe la más mínima duda. No me cabe la más mínima duda. O sea, no critico lo que hizo el vicepresidente. Ahora, podría haberse enterado antes de hacerlo votar, de hacer campaña por ese grupo, por su fuerza política. Qué pena que lo descubrió tarde. Pero es una cuestión básica de Argentina no crecía por el consumo, crecía por la inversión. Cuando se paró la inversión y nos fuimos al default, tampoco vimos en muchos otros lados por donde crecer, si no era por el consumo no se crecía. En realidad en el 2005 sí hubo ya la oportunidad de volver a crecer por la inversión y que en el 2008 se volvió a destruir. Y de ahí en más seguimos en esta fiesta. Porque durante la administración Macri no cambió, se siguió apostando al consumo, no a la inversión. Se siguió apostando al consumo, no a la inversión.
por el miedo de que restricciones de consumo pudieran afectar las posibilidades de la administración Macri de ganar las siguientes elecciones. Perdió las elecciones y nos dejó con un paquete que realmente dan ganas de llorar el país. Es decir, no es el consumo, es la inversión. Pero como les digo, no es fácil de explicar a un político y menos que un político lo pueda explicar a su votante. ¿Qué pasa si se modifican los precios? Si en un país civilizado aumentan un poquito los precios, aumentan un 1, un 2, un 3% anual, que es la inflación anual en los países civilizados, está mostrando optimismo. ¿Por qué está mostrando optimismo? A ver, si ustedes recuerdan, la oferta agregada es una oferta inelástica. Si hay un crecimiento de la demanda, la oferta no puede responder de manera inmediata. Todo ese crecimiento de la demanda se va agregada, se va a traducir en un aumento de precios, porque la oferta es inelástica, que recién se va a corregir cuando nuevos jugadores entren, cuando se actualicen tecnologías, cuando aumenten su capacidad productiva las empresas y entonces desplacen la oferta hacia la derecha y dejamos de tener un problema de precios. Pero en cualquier país, al ser muy inelástica la oferta, el primer movimiento de la demanda agregada hacia arriba le genera un aumento de precios. En el mundo civilizado ese aumento es un 1 o 2% anual y que no es un problema. Es, a ver, mi chiquito, él guardaba sus cosas, sus juguetes abajo de la escalera, en el hueco abajo de la escalera. Y un día siento que se pega un cabezazo terrible contra el borde de la escalera, porque claro, ha crecido y antes entraba bien ahí, ahora se pegó un cabezazo. Y lo miro a ver si está entero, estaba con un buen chichón, pero no estaba llorando, estaba contento. Dice, papá, he crecido, por eso me pegué, estoy más alto. Y bueno, si son chichones de crecimiento, les ha pasado a todos cuando eran jóvenes, sobre todo en la adolescencia, que se pega el estirón y que vivían chocándose con todas las cosas, porque no medían todavía el nuevo tamaño de su cuerpo. Y sí, es un chichón, pero ¿es un mal signo? No, es un signo de que estamos creciendo. Ese 1,5% es un signo de que estamos creciendo. ¿Y cuánto tarda la oferta en ajustarse? En los países desarrollados, poco, se ajusta muy rápido, bastante rápido. Entonces, en unos meses ya tengo, a ver, ¿cuánto tarda en instalar un nuevo negocio? En la Argentina son entre 4 y 5 meses, entre por lo menos 2 meses de trámites burocráticos. En el estado de Florida, en Estados Unidos, son menos de 6 horas. Entonces, se ajusta en 6 horas, ya se ajusta la oferta, acá tardamos meses para instalar una venta de pollos en la esquina, simplemente. Para exportar en Europa, los trámites de exportación le demoran a una empresa 1 hora y media, cuando en nosotros demandan 46 horas. Cumplir horas de trabajo de una persona frente a la computadora para cumplir con las tramitaciones de exportación. Es decir, que es una semana de trabajo poder exportar un lápiz, mientras que en el mundo civilizado es 1 hora y media. De trámites burocráticos. Por supuesto, su curva de oferta se ajusta más rápido que la nuestra. Y entonces, esperan el nuevo crecimiento de la demanda. Por eso es que un aumento del nivel de precios cuando es chiquitita no es malo. Lo que es terrible son las inflaciones que tenemos nosotros, que ya vamos a verlo en otra unidad muy en detalle. Si se desplaza la demanda agregada, a ver, si aumentan las expectativas de las familias, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar el consumo y va a aumentar la inversión
Si va a desplazar la demanda agregada. Si aumenta la riqueza, va a aumentar el consumo. Vamos a ver que si emitimos aumento del gasto público, va a aumentar el consumo, sobre todo, también va a desplazarse la demanda agregada. Si empezamos a exportar más, también va a aumentar la demanda agregada. Se va a desplazar hacia la derecha. Mientras que, si caen las expectativas, dejamos de consumir, no nos animamos a invertir, atesoramos pero no invertimos. Si estamos pobres, si reducimos el gasto público, empezamos a despedir empleados públicos. Si empezamos a tener déficit en el sector externo, nuestra demanda agregada se mueve hacia la izquierda. Tenemos una caída del ingreso nacional. Bueno, este ha sido el análisis de los elementos consumo, ahorro, inversión y un anticipo de la cuestión del sector externo, que ya lo vamos a ver a eso luego en detalle en las unidades, las dos últimas unidades del programa. La idea es que ustedes manejen bien esta ecuación de la demanda agregada. Cómo el movimiento de una de las variables va a afectar el ingreso nacional y eso cómo va a generar un efecto multiplicador. Esta ecuación tienen que manejarla muy bien. Toda macroeconomía, todas nuestras unidades macroeconomía son, las 7 unidades estas son explicar el funcionamiento de esta ecuación. Ingreso nacional igual consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Manejar bien es el desafío de esta segunda parte del programa. Así que, por favor, estoy con las orejas abiertas a toda duda e inquietud que tengan sobre el tema. ¿No hay duda? ¿Hola? ¿Hay alguna duda? Por mi parte no, profe. No. Bueno. Bueno, por ahora no. Por ahora no, ya surgirá cuando empiecen a leer. Ya surgirá cuando empiecen a leer. Esto ha sido el tema de la reunión por hoy. La próxima clase ya vamos a empezar con otra unidad. Vamos a empezar a trabajar la unidad de dinero. Y lo que les voy a proponer es, si los pongo en el chat, si los voy a cargar en el aula virtual, no está cargado todavía. Si pueden leer, por favor, este material. El Zahir, de Jorge Luis Borges. No confundir con un libro de Pablo Coelho que le copió, le plagió el título. El Zahir es un cuento corto de Borges, posiblemente lo tengan en su casa, en alguna colección, posiblemente lo hayan leído. Lo que les voy a pedir es que en ese cuento, es un clásico cuento de Borges, trata del tiempo y tiene tigres. Entonces son los elementos básicos de un cuento de Borges. Es un cuento corto. Les voy a pedir que busquen el concepto de dinero. Porque creo que en ningún libro de economía está tan bien explicado qué es el dinero como en este cuento de Borges. Vamos a ver todas las definiciones técnicas de todos los libros, pero creo que en ningún lado lo van a ver tan claro como en Borges. Así que les pido
Léanlo, yo se los voy a cargar dentro de un rato en el aula virtual para la unidad de dinero. Vayan leyéndolo, así lo discutimos juntos la próxima clase. La próxima reunión es martes. ¿Dudas o alguna consulta que quieren hacer? ¿No? Doctor, disculpe. Bueno, sí, señor Mena. Todo el segundo parcial es de la bolilla 7 a la 14, ¿no? Sí, exactamente. Y disculpe, ¿tiene fecha ya el parcial o todavía no? Nos habían dado los primeros parciales nada más. Pero no, todavía no tenemos fecha. Bueno, Todavía no hay no. problema. Muchas gracias, doctor. No, no, por favor. Bueno, muchas gracias. Paro grabación y finalizamos la reunión también. Muchas gracias a ustedes por participar.